amigos? ¿Cómo están, amigos de Acento? Pues nos encontramos aquí con el amigo Víctor Juárez con una gran noticia. Es nuestro padrino de nuestro nuevo podcast que se llama Nexus, donde hoy sí nos vamos a explayar de todo, de todo. Él es un amigo de Mineral de la Reforma, regidor municipal, y pues le damos la bienvenida a ustedes y le damos la bienvenida a Víctor. Bienvenido, Víctor, a Acento. Muchas gracias, Pepe, por la invitación y sobre todo hoy enterarme que inicias este proyecto, desearte todo el éxito. Estoy seguro que así será como todo lo que haces y como todo lo que propones. Mira, comentarle a todos los amigos, a todo tu auditorio, que siempre que sacas las caras, los rostros de Mineral de la Reforma o los rostros de Pachuco, de Zempoala, se vuelve y se genera la efervescencia política en los municipios. Estoy seguro que este podcast va a ser muy exitoso y que muchas personalidades y muchas figuras y actores políticos se quedarán sentar aquí. Gracias por la invitación, gracias por la consideración y para mí es un honor estar aquí. Gracias, Pepe. Claro que sí, bienvenido y pues esperemos que tengas buena mano, ¿no? Así va a ser, estamos seguros que sí será. Pues yo creo que para empezar, digo, seguramente en Mineral de la Reforma mucha gente te conoce, tuviste una excelente votación. Gracias. 17,000 votos en 2024 y eso quiere decir pues que algo has hecho ahí en Mineral de Reforma y que seguramente te conocen, ganaste muchas casillas, etcétera. Pero tenemos una gran auditorio aquí en Acento y nos ven en los 84 municipios. Entonces, ojalá y pudieras, aunque sea así de rápido, platicarnos un poco quién es Víctor Juárez. ¿Quién es Víctor Juárez? Bueno, pues soy originario de una de las comunidades tradicionales de Mineral de la Reforma, Azoyatla. Hace 20 años, Azoyatla era un municipio muy pequeño. De hecho, ha tenido una explosión demográfica impresionante, pero recuerdo las comunidades tradicionales. Una de ellas, Azoyatla, entre ellas San Guillermo la Reforma, que es la cuna del municipio. Dos Carlos, La Pila, que es con una comunidad muy pequeña, es una comunidad tradicional. Azoyatla, La Calera, La Higa, Pancho Villa, que es prácticamente una carretera y que de los dos lados de la carretera hay casas. Bueno, pues Víctor Juárez es de la comunidad de Azoyatla, soy originario, mi papá fue originario de Azoyatla, mi mamá de Dos Carlos. Y bueno, toda mi vida estudié ahí y bueno, posteriormente como profesionista soy economista de profesión. Sí lo puedo decir con mucho orgullo que me ha tocado presidir mi gremio, el Colegio de Economistas en el estado de Hidalgo, y soy maestro en gobierno y gestión local. Es decir, para esto creo que hay que prepararse, hay que saber hacia dónde trazar política pública. Creo que ya de muchas improvisaciones, pues hay muchas. Tengo un intercambio internacional que estudié en la Universidad de Jaén, en España, pero que tenía movilidad. Entonces fui un poco a estudiar a Barcelona, España, fui a la Universidad de Madrid a hacer investigación. El máster se llamaba Máster en Desarrollo Territorial, que creo que es lo que hoy le duele mucho a Mineral de la Reforma porque parece que hemos crecido únicamente en fraccionamientos, pero no se han generado las oportunidades de empleo, los corredores industriales. Así que bueno, hay experiencia en ese tema. He sido docente de bachillerato, que es lo que hoy me mantengo vigente. ¿En dónde? Doy clase en la preparatoria número 1. Ah, bien, bien. Es algo que me O sea, encanta. eres regidor, empresario Y maestro. y docente. Claro. ¿Y en tus ratos libres? Y en mis ratos libres me gusta la política. Ah, ese. Sí, exacto. Y bueno, también he dado clases en la licenciatura en Ciencias Políticas, Política Económica. He dado clases en la maestría en Gestión de Gobiernos Locales, en la maestría de Comunicación Política y Marketing Electoral. O sea que es algo que disfruto, el poder compartir la docencia, porque el conocimiento yo creo que es para compartirse. Ese es Víctor Juárez en términos generales. En mi formación profesional y bueno, pues en puestos de gobierno creo que hay bastante experiencia en el manejo de los recursos públicos. Y pues hace un año, Es un un año más o menos, un poquito más, nadie lo esperaba y de repente apareciste como candidato de Movimiento Ciudadano. Sí. Rompiste las quinielas ahí, ¿no? O sea, la verdad es que nadie veía ni a Movimiento Ciudadano, mucho menos a Víctor Juárez apareciendo en esa contienda.
y generaste una gran sorpresa. Viviste, obviamente, hay un entorno de un efecto nacional Correcto. del partido en el poder, y eso pues a lo mejor inhibió a muchos, ¿no? Pero la verdad es que diste un resultado electoral muy interesante. Pero ¿de dónde te surgió esa inquietud de ser presidente de Mineral de la Reforma? Mira, efectivamente, eh, Movimiento Ciudadano, una elección antes a la que yo participé, sacó, me parece que 1,000 votos, por ahí cerca de 1,000 votos. Y cuando se me presentaba la oportunidad de ser candidato, pues yo volteaba y decía, voy a ir a sacar 1,000 votos, como que voy a quedar en último lugar, y me daba un poco de miedo eso. Pero ¿qué fue lo que me impulsó a ser candidato? Fíjate que Azoyatla es una de las comunidades tradicionales que siempre ha estado en Mineral, pero también es una de las más rezagadas. Eh, Ayer un amigo que se llama Ángel Juárez, que hoy precisamente estuvo en la maestría en Barcelona, hace una remembranza de los estudios que hace sobre la explosión demográfica que tuvo Mineral de la Reforma, y dice: es que parece que ves dos Mineral de la Reforma. Por un lado, el desarrollo de fraccionamientos, pero por otro lado, la parte tradicional. Es decir, ves localidades que no tienen todavía luz eléctrica. Hay localidades que no tienen un drenaje. Y que Hay están localidades que a no tienen, minutos de la ciudad claro, capital. que no tienen calles pavimentadas. Una de esas localidades es Azoyatla. Azoyatla, de la primaria Melchor Ocampo, donde ya estudié, para arriba, prácticamente, eh, prácticamente no tiene red de drenaje. Todavía le falta mucha cobertura, todavía hay falta de red de agua potable, todavía faltan electrificaciones, cuando están a 20 minutos prácticamente de la capital del estado de Hidalgo. Eso fue lo que me impulsó, porque no son comunidades que tengan ahí 2 o 3 años, sino son comunidades que tienen 20, 30 o 40 años, ¿no? Eso prácticamente fue lo que me impulsó. Y hoy sigue habiendo muchos rezagos. De hecho, todavía vemos pleitos de tierras hace algunos días, ¿no? Por Sí, ahí, claro. precisamente en esa zona que nos comentas, sigue habiendo disputas por el territorio o por terrenos que se podría decir que eran cosas superadas en lo que mucha gente ubica a Minera de Reforma Sí. como algo urbanizado, ¿no? Lleno con problemas y todo, pero urbanizado, ¿no? Sin embargo, tiene la parte rural que muy poca gente que no vive ahí, sabe siquiera de su existencia. Mira, Pepe, por ejemplo, y lo pongo aquí claro, tenemos un bosque, el Mineral de la Reforma, ese donde está el conflicto. Todavía tenemos, hoy en día, problemas de límites de Mineral de la Reforma. Hace algunos años pues estaba el problema de los límites entre Pachuca y Mineral. Mm. No sabías, gente de Pachuca, de Campestre Villas del Álamo, pagaba su predial en Pachuca. Gente de la Felipe Ángeles pagaba su predial en Mineral de la Reforma. No estaba perfectamente definidos los límites territoriales que se firman entre los dos gobiernos, entre los dos cabildos. Por un lado era presidente municipal el doctor Alejandro Islas, Ujú. y en Mineral de la Reforma y en Pachuca era presidente Omar Fayad. Y ellos se ponen de acuerdo, los cabildos, y firman los Ya se límites, se resolvía. resuelve el tema entre Pachuca y Mineral de la Reforma. Luego también viene el otro acuerdo entre Mineral de la Reforma y Epazuyuca para delimitar esa parte del lado norte. Pero falta un tema, los límites territoriales entre Mineral de la Reforma y Mineral del Monte, que es ahí donde está Ajá, el el conflicto. problema, el conflicto, que es en la comunidad de Belillo, que la comunidad de Belillo es de Mineral de la Reforma, que colinda con Real del Monte. En esa zona, Pepe, es, Hay bosque. es sorprendente que hay bosque. Sí, o sea, hay bosque mineral. Hay ¿No? bosque en Mineral de la Reforma, y ¿sabes cuál es lo más sorprendente? Que es la única, es de las pocas zonas de captación de agua que tenemos. Si algún día pues, pudieran caminar por ahí, por la zona de Belillo, hay 3 manantiales en línea recta. Está el manantial de la Minita, está el manantial, uno que le llamamos las Cuevitas, y está el manantial del Tepozán. Hay 3 manantiales en esa zona en línea recta. Hay una causa, que es una zona boscosa, y los árboles son parte de la Ujú. captación de agua, Sí, claro. hacia los mantos acuíferos. Pero ¿qué crees? Cada vez ahí encontramos más cabañas, encontramos ya
delimitado los predios. Antes una zona que era comunal, hoy prácticamente no puedes salir a caminar al único bosque que tiene Mineral de la Reforma, ¿no? Y acá entre nos, ¿y quién chingados dio el permiso? Es que, Digo, porque se bueno, han asentado y es que, alguien debió haberles autorizado. es que ahí es un tema complejo porque es un terreno que no entró como parte del ejido. O sea, no es un terreno que entrara en el ejido de Azoyatla, sino que quedó como en un hueco jurídico de no saber si es del ejido, si es comunal. Y es esa parte donde hoy se ha determinado que sean tierras nacionales. Sin embargo, no se tiene perfectamente definido esa parte jurídica, ¿no? Pues ya saben, amigos, a ver, los que nos ven, si quieren conocer la parte turística de naturaleza de Mineral de la Reforma, háganle caso aquí a Víctor. Sí, Pero pues vamos a retomar, Víctor. Producto de esa elección llegaste a ser regidor. correcto. Regidor, hoy estamos a días de que cumplas un año ya en el encargo, pero pues eres un regidor de oposición y es muy diferente la naturaleza entre un regidor de los del partido oficial, Correcto. en este caso el del gobierno, y tocarte la labor, ¿no? De ser la voz de esa gente que tiene otra opción. Platícanos qué has hecho como regidor, pues principalmente, digo, lo que son las funciones, ¿no? Que marca la ley orgánica municipal, ¿qué has hecho ahí? Mira, es complejo hoy ser un regidor de oposición en el estado de Hidalgo por dos razones principales. La primera es que creo que hay una reforma del 19 de agosto del 2024. O sea, hace días. 2024. Hace un año. Hace un año, Cuando pero cambió el mapa electoral el mapa político electoral del Estado, del estado, se les ocurrió hacer una reforma. una reforma. Esta reforma, sin duda, está muy compleja porque quita todo el tema de contrapesos. La relato de manera breve. Eh, Anteriormente, una modificación al presupuesto de egresos, la aprobación del presupuesto, la ley de ingresos, requería las 2/3 partes. Es decir, con la mayoría simple del partido que ganaba la elección, no era suficiente. Entonces, ¿eso qué permitía? Un esquema de negociación, no de negociación económica, ¿no? Sino de negociación de agendas de gobierno. Es decir, yo como regidor traigo mi agenda de proyectos que necesitan recursos para poder apoyarse. Pero con esa reforma quitas prácticamente todo ese aspecto de negociación de agendas y le das todo el poder al partido que ganó. Porque hoy una aprobación al presupuesto no requiere de las 2/3 partes, requiere de mayoría simple. ¿Qué significa? Que aunque el partido que gana levante la mano, pues se aprueba. Ahora, si quieren en algún punto hacer una modificación al presupuesto, ¿qué ocurre? La hacen sin problema. ¿Y eso qué impidió o qué impide que no exista contrapesos dentro del cabildo? Otro aspecto fundamental. El Tribunal Electoral consideró que ya los contratos que antes tenían que pasar al cabildo para su aprobación, que ya los contratos no se consideren como un asunto electoral, sino como un asunto administrativo. Entonces los presidentes municipales han decidido que los contratos ya no pasen a revisión de cabildo, sino que ellos mismos los revisen, los aprueben y los firmen. Entonces, o sea, básicamente que vas a ser testigo de lo que hacen. Prácticamente vas a ser testigo de lo que hacen. Y lo más que puedes hacer es pronunciamientos de lo que está ocurriendo en la administración pública. Pero en términos generales, la decisión no pasa por la oposición, porque con el partido en el gobierno, pues puedes prácticamente. Lo que te queda es presentar iniciativas y esperar a que el partido en el gobierno decida apoyarlo o no apoyarla. Si en el partido en el gobierno, como nos ha ocurrido en Mineral de la Reforma, se presenta una iniciativa para un refugio de mujeres violentadas, pues tienen el caso de lo que ocurrió en Azoyatla. Un caso... Sí, del policía. Del policía, es correcto. Se puso loco. Exacto, y a partir de ahí
se genera esa propuesta, esa iniciativa de que se genera un refugio para mujeres violentadas. Y lo que nos mandan en un primer momento como punto de acuerdo es que ese tema se mande a comisiones para que sea analizado. Era lo correcto. Yo tengo la propuesta, no la analizamos aquí, sino el punto de acuerdo es que se turne a las comisiones correspondientes y que ahí se analice, se llame expertos, se llame a que se tenga que llamar y que una vez que pase a comisiones, pues ya se dictamine y entonces se analice si pasa o no pasa la iniciativa. El tema está en que, fíjate lo que nos ocurrió. Alguien de los regidores del partido en el gobierno dice, yo opino que se debata, se discuta y se analice en este momento, sin datos, sin expertise en el tema, y entonces se decide eso, porque pues, son mayoría, votan a favor, y después que una vez que ahí medio que se analiza el tema, deciden por desechar la iniciativa. ¿Qué significa eso? Que si tu iniciativa ni siquiera, si tu iniciativa no gusta, pues simplemente es desechada en el momento sin ni siquiera llevarse a análisis. Eso. Pero principalmente por provenir de una propuesta de alguien de la oposición. Sí, claro. O sea, es como que a mí no se me ocurrió, pues entonces no pasa, ¿no? Pero eso que le está quitando a los gobiernos, Pepe, le está quitando contrapesos. Y riqueza. Y hay un libro muy bueno de Guillermo Cejudo, un investigador del CIDE, que habla sobre la calidad en el gobierno. Y uno de los aspectos que toca, fundamentales, es precisamente que debe existir contrapesos. Si nadie te vigila, si nadie te observa, si no puedes proponer y atender otras agendas, entonces las decisiones van a ser unilaterales. Y esa decisión unilateral pues va a ser discrecional, hay contratos que se han mandado por adjudicación directa. Y para nosotros, para la oposición, las excepciones a la licitación no han sido adecuadas, pero sin embargo, si se acepta mayoría simple, pues ¿qué hace? Levanta la mano y pues te dejan prácticamente. Digo, a mí se me hace increíble que mucha gente que participó en Morena de una larga historia de lucha haya permitido que este tipo de cosas pasen, cuando precisamente luchaban para que escuchara la voz de todos. Correcto. Pero además hay un elemento, sobre todo en el tema de ayuntamientos, hoy se ha elevado mucho el nivel de competencia. Entonces es muy raro el candidato que arrasa. Correcto. Regularmente son cerradas las votaciones y las diferencias son menos de 1,000 votos, de 100, de 500 votos, y no es posible que el que gana se lleve todo y pueda decidir todo, cuando en realidad hay una inmensa cantidad de la población que optó por otras opciones que muy seguramente son mayoría y que no se ve reflejado en la toma de decisiones. Pero es que además, yo siempre le he comentado en el Cabildo, o sea, entre más ideas existan para resolver un problema público, hay que entender esto, no necesitamos ir sobre un solo camino. Cuando analizas un problema público hay distintas alternativas de solución. Y cuando tú cierras la puerta a que una iniciativa pueda analizarse, pues le cierras la puerta a lo mejor a la mejor alternativa de solución a ese problema público. Entonces, esa lucha en que existiera la representación de las minorías en los espacios de decisión, creo que con la reforma, con las reformas que se están generando, la mató. Pues las está matando y le está quitando los contrapesos. Platico con los regidores de oposición, no solo de Movimiento Ciudadano, sino de otros partidos, y pues prácticamente nos dejan en la inacción de, puedo ir a hacer mi posicionamiento, pero realmente mi decisión tiene un peso fundamental. ¿O influye en algo? No influye. No influye en los aspectos más importantes en el desarrollo de un ayuntamiento. ¿Cuáles son los puntos más importantes? La ley de ingresos. Es decir, cuántos recursos o cuánto se estima que va a recabar un municipio de ingresos a lo largo de un ejercicio fiscal y de qué rubros. ¿En qué influye? ¿En dónde me lo voy a gastar? En el presupuesto de ingresos, ¿cuáles son mis prioridades de gasto? ¿En dónde se va a aplicar el presupuesto público, los ingresos fiscales que yo voy a recaudar? Si yo no puedo opinar en esas dos cosas, si no puedo opinar en cómo voy a recaudar, cuánto les voy a cobrar de licencias de funcionamiento, cuánto les voy a cobrar de derechos, de aprovechamientos, si yo no puedo
influir en eso. Y luego no puede influir en cuáles son las agendas que ¿En qué se va a gastar? ¿En qué se va a gastar? No influyo No. nada, en nada. O sea, son las decisiones creo que más importantes del ayuntamiento. Por eso esta reforma del 19 de agosto del 2024. Es retrógrada. Sí, claro, claro, porque le quitas el poder a las minorías de influir en la construcción de un presupuesto de egresos. No, pero es que si además a eso le sumas que llegan cada personaje ganan personajes que se pierden en el primer segundo en que suben al tabique, pues se pone peor las cosas, ¿no? Porque si llegara una persona que dice, a ver, yo creo que hay que construir, a pesar de que no tengan el peso para la toma de decisiones, los voy a escuchar, los voy a incluir, pero si llegan gente que siente chamano, que no, que ya piensa que ya sabe todo, pues está cabrón. No, Y ahí yo te preguntaría, ¿cómo es el presidente de Mineral de la Reforma, Eduardo Merézigo, en ese sentido? mira, siempre que hemos podido platicar con él, hemos llegado a algunas coincidencias, otras no tantas, y las hemos señalado en Cabildo. Una coincidencia a la que llegamos, fíjate, te lo voy a platicar. Siempre, cada ejercicio fiscal, por lo menos en las últimas 6 o 7 leyes de ingresos que analicé, Ujú. se estaba incrementando el 3% en los costos de las licencias de funcionamiento, tanto en la expedición como en la renovación. Sin embargo, la recaudación por ese aspecto no se incrementaba. Es decir, tú vas incrementando el costo, pero no se ve reflejado en la recaudación de los Sigue el impuestos. mismo. Sigue el mismo. ¿Qué está ocurriendo? Que en Mineral de la Reforma los costos están siendo muy elevados y cada vez se elevan más. Entonces abres un foco para la corrupción. Porque es bueno, en lugar de renovar mi licencia, que me sale muy cara, pues mejor le doy la mochada al inspector Para que de haga reglamentos, que no pasó. para que ya no diga que no pasó y yo mantengo mi licencia de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que no estás incrementando tu base recaudatoria, sino al contrario, se está disminuyendo porque estás incrementando los costos. Entonces, ¿qué decidimos? En lo que analizábamos todo el presupuesto, cuáles deberían ser los costos óptimos de acuerdo a un estudio socioeconómico de la población de Mineral de la Reforma, cuál es el costo óptimo de la licencia de funcionamiento para los negocios, para las pequeñas y medianas empresas. Dijimos, bueno, que este año no se incremente el costo de las licencias de funcionamiento. Y fue una propuesta de tu servidor. Se mandó a la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda lo platiqué con el presidente y el presidente dijo, me encanta la idea, que no se incrementen los costos de las licencias de funcionamiento para los negocios. Pasó por unanimidad mi propuesta en la Comisión de Hacienda, de la cual soy secretario, y de ahí en el Pleno, lo mismo, se fue por unanimidad, y hoy para el 2025, los costos de se quedó igual. No lo incrementaste. ¿Qué necesitamos hacer? Un estudio más profundo para analizar cuál es el impuesto óptimo que nos va a permitir ampliar nuestra base recaudatoria a los contribuyentes y entonces incrementar la recaudación. De nada sirve que estés incrementando el 3%, 3%, 3%. De que vendas caro si no vendes, ¿no? Si no vendes, es correcto. Entonces, esa es una de las propuestas donde hemos coincidido, donde el presidente decidió apoyar la iniciativa que yo tenía, pero hay otras donde no, hay otras donde no estuvimos de acuerdo en que se arrendaron los vehículos, que se hicieron famosos, de los 27 millones de pesos, que fueron 25 vehículos, todos Tidas, Hilux y X-Trail, y ahí no estuvimos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo porque creo que Mineral de la Reforma tiene otras prioridades, pero además no estuvimos de acuerdo en que se arrendaran, porque el primer anticipo que se dio perfectamente alcanzaba para poder comprar las unidades. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las señalamos y las señalamos con contundencia, ¿eh? Yo fui el primero en Cabildo en decir en este contrato no estoy de acuerdo, sobre todo porque hay otras prioridades de gasto, Pepe. O sea, el servicio de la recolección de basura, de los residuos sólidos, no se ha regularizado. Las calles las tenemos llenas de baches. Y bueno. Sí, y te gastas una cantidad enorme de dinero para comprar vehículos que podrían esperar o que salieron más caros rentándolos que comprándolos, pues, está cabrón. Y fíjate, ahí también lo señalamos, soy secretario de la Comisión de Desarrollo Económico, porque pues, en algún momento se mencionó que los vehículos eran para cuestiones operativas.
Pero en una sesión que lo publiqué en las redes sociales, el servidor, en una sesión de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, fue el secretario. Y le pregunté al secretario de Servicios Públicos Municipales, que es la parte operativa de la administración pública. Le pregunté que cuántos vehículos Le habían le dado. habían dado. ¿Sabes cuántos me contestó, Pepe? 2 de los 27. Entonces, realmente, ahí es donde te preguntas, ¿fue para cuestiones operativas o no fue para cuestiones ¿O dónde operativas? chingados están esos carros? Y ese es el tipo de cosas que sí señalamos. Encontramos otra coincidencia, por ejemplo, y la voy a señalar acá. Eh, el secretario de Obras Públicas planteó la idea de que con una Jet Parcher, eh, una máquina de Jet Parcher, podíamos avanzar más en la rehabilitación de calles. Mm. Y bueno, ahí dio toda la explicación técnica y decidimos ir con la idea. No se Ujú. trata de obstaculizar. Si la Jet Parcher nos va a ayudar, Es una buena es opción. una buena opción, pues adelante, que se adquiera, porque las calles de Mineral de la Reforma están para llorar. Están en pésimas condiciones. Otra cosa donde coincidimos, la inseguridad es un tema importante en Mineral de la Reforma. Y bueno, se planteó la idea desde la Comisión de Seguridad Pública, de la que soy parte, aunque no he metido en todas las comisiones. No, pues Pero, ahora sí que pero, de, recibes una lana por ahí, ¿no? pero Finalmente. de esas comisiones se decidió la contratación de 50 policías en una modificación del presupuesto. ¿Qué dijimos? Pues hacen falta elementos, porque son muy pocos elementos para la cantidad de población que hay. Y bueno, ¿qué decidimos hacer? Ir con la propuesta que se había planteado de la contratación de 50 nuevos policías. Es decir, hay coincidencias, sí, y donde creemos que es para el beneficio de Mineral de la Reforma, vamos a coincidir, ¿eh? Eso que lo tengan claro los habitantes de Mineral de la Reforma, que donde sea para beneficio de la población, vamos a coincidir. Donde veamos contratos, como el tema de los 27 millones para 25 vehículos, lo vamos a señalar con contundencia, ¿eh? Sin miedo, de frente, en el cabildo, no con memes, no atrás en el cabildo, de frente, como tiene que ser tu labor de regidor. ¿Y cómo ves la situación actual? Digo, una de las cosas que quienes hemos visto un poco acerca de lo que ocurre en Mineral de la Reforma, desde hace años hay un crecimiento desmedido. Yo me atrevería a decir que a Mineral de la Reforma, sin conocer el dato, diario llega gente a vivir, ¿no? Diario, Correcto. de ese tamaño. Y pues eso genera demandas de servicios y de muchas otras cosas y trae todo el paquete, ¿no? La inseguridad y la falta de servicios y la escasez de agua y más baches. Sin embargo, digo, ya un año tú en el gobierno, ha mejorado en los distintos rubros, recolección de basura, alumbrado, seguridad. Mira, yo considero que en algún momento la administración pública se quedó muy corta y rebasada con respecto al crecimiento que ha tenido Mineral de la Reforma. Eh, tenemos fraccionamientos que se autorizaron, y lo voy a decir con mucha valentía, sin mis habilidades técnicas necesarias. Eh, tenemos fraccionamientos, tenemos un caso muy, muy lamentable, que es el fraccionamiento de los Tuzos. Ujú. Cada que llueve es Sí, ponerlo en predicamentos. Pero, nota nacional. exacto, es nota nacional, pero no solo ese fraccionamiento, hay muchos más. Y yo cuando me pregunto, oye, ¿por qué creció así Mineral de la Reforma si en la normatividad existe que deben de tener su dictamen de tratamiento de aguas residuales, su esquema de tratamiento de aguas residuales, Digo, está, pluviales, todas las habilidades técnicas que debe contemplar su estudio de impacto ambiental? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se dieron las autorizaciones para ese tipo de fraccionamientos que hoy enfrentan problemas graves de inundación? Que hoy, es más, tenemos fraccionamientos como San Fernando que no tienen un año, Pepe, no tienen ¿no? 2, y no han podido ser recepcionados, no han podido ser concluidas por las constructoras. Es sorprendente cómo, si tú autorizaste algo, no le diste seguimiento, o por lo menos no dejaste. Pues mucha corrupción, digo. Hay que Pues decirlo eso, tal cual, digo, hay que decirlo tal cual, pero pero chingan a mucha gente. claro, pero además, No es nada más lo que se llevan a la bolsa, es joden la vida de muchas familias a lo largo de muchos años
porque, pues, o sea, llegas tú, te inundas y pierdes todo. O sea, no es nomás de que, ay, pues ya, ya se lo chingó y se fue, ¿no? O sea, hay consecuencias de esa corrupción. Es correcto, hay consecuencias, pero incluso en pérdidas materiales de patrimonio de la población. Vas a Los Tuzos y cuando vas a la inundación, hicimos una propuesta, porque pues no se trata de ir a barrer, agarrar la escoba Tomarte una foto. y tomarte una foto, porque pues si haces eso es una solución, y yo de verdad lo agradeces de la población que lo hace. Pero nosotros como gobierno, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar alternativas de solución a ese problema Ya de público manera permanente. de manera permanente. Fíjate que propuse al interior del Cabildo, me falta, creo que mandarla como iniciativa, es una propuesta que le entregué en la mano al presidente municipal, pero que no se le ha podido dar trámite. Propuse que se generara una comisión especial para atender ese problema de los fraccionamientos que se inundan, que lo conformaran expertos, ingenieros hídricos, que lo conformaran expertos en protección civil, que lo conformaran los servidores públicos, que son los involucrados, y que la conformara, por supuesto, una comisión de regidores. Porque yo siempre he dicho que si tú tienes una propuesta, pero si no le asignas recursos, es una propuesta vacía, no es una propuesta seria. Entonces, ¿qué necesitas? Pues que esté vinculado a los regidores, para que los regidores, si en algún momento se genera un plan integral, que bueno, es un problema que no va a requerir pocos recursos, Sí, no. pero lo puedes mezclar. O sea, esa parte es algo que no hemos explorado. Pero aparte, en algún momento tiene que iniciar, o sea, el problema es sí, claro, que lo que llega un gobierno, ve que se inundan Los Tuzos, van, limpian, la chingada. pero no hay nada más. Llega otro gobierno, se inundan Los Tuzos, van, limpian, se toman las fotos de que ahí estuvieron ayudando a la gente, llevan sándwiches para que coman ese día y ya. Llega otro y, o sea, Es lo mismo. ¿quién chingado va a solucionar de fondo algún día el problema, no? Exacto. Entonces lo que proponíamos aquí es que se generara una comisión especial para que analizara las alternativas de solución que teníamos. Luego se pregunta, bueno, ok, tienes el problema público. ¿Cuáles son las alternativas de solución que tiene? Ah, no, pues que esto y esto. ¿Y cuánto te cuesta? ¿Sí me explico? O sea, ser Sí, más claro. serio a la hora de hacer política pública. Es decir, establezco el problema público, determino cuáles son las rutas, las alternativas de solución, y luego les doy presupuestos. Digo, Exacto. oye, ¿cuánto me cuesta para ver a dónde debo tocar la puerta para alcanzar ese presupuesto? Te platico que algún día en Mineral de la Reforma fui secretario de Desarrollo Económico, allá del 2009 al 2012. En Mineral de la Reforma, tu servidor fue secretario de Desarrollo Económico. Y algún día llegaron muy enojados los empresarios del Parque Industrial de Canacintra. Por cierto, les mando un saludo. Me dicen, oye, Víctor, tenemos el problema de la inseguridad. Tenemos el problema que a sus bodegas se metían mucho a robar. Había mucho robo en esas bodegas del Parque Industrial de Canacintra. Me decían, oye, queremos cercar el Parque Industrial. Tenemos la inquietud de poderlo, que esto ya no sea un tránsito vehicular para el CONALEP que está atrás, para el fraccionamiento de Saucillo. Entonces, en ese momento le decía al presidente, ¿cómo podemos hacerle? Tocamos puerta, mezclamos recursos. Hay un organismo descentralizado de la SEDECO Hidalgo que se llama COFOIN, que se encarga de toda la infraestructura industrial. Fui y toqué la puerta. Y curiosamente, cuando llegué, me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Hay 1.5 millones de pesos para apoyar los parques industriales. Dije, ya no los toques, ese recurso es para el Parque Industrial de Canacintra de Mineral de la Reforma. Me dijo, correcto, tráeme el proyecto. Después fui con el presidente municipal y me dijo el presidente municipal, pues Víctor, el presupuesto ya está hecho, ya está repartido, pero hubo un recurso extraordinario de 1.5 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto tenía ya? 3. Ya tenía 3 millones. Y me faltaba una parte. ¿Y quién la puso? Los empresarios industriales de Canacintra. Pues eran los principales y de esa forma logramos hacer toda la barda perimetral de la parte frontal del Parque Industrial de Canacintra. ¿Qué significa? Cuando tú tienes el proyecto, ya después tú puedes buscar los recursos. Pero si no tienes alternativas de solución, y nunca empiezas a ver cuál es la solución de fondo, es algo vacío. Es algo vacío y eso es lo que bueno, hoy parece que Mineral de la Reforma
pues no existe un alternativa de solución de largo plazo ante los problemas públicos, y eso es lo que nos ha ocurrido. El tema de la basura entró en crisis, Sí, es que, porque los camiones de basura estaban arrendados en el gobierno anterior. Entonces, como estaban arrendados, se termina el contrato de arrendamiento y se quedan sin camiones, y los que estaban, pues estaban descompuestos, y entonces no tenían cómo ampliar las rutas de recolección de basura, y prácticamente entró en crisis a tal grado que algunos vecinos llevaron la basura a la puerta de la presidencia municipal. Hoy se está un poco, se está regularizando las rutas de recolección de basura, pero sin embargo tenemos más de 200 colonias en Mineral de la Reforma, y los camiones de basura que tenemos pues son insuficientes. Es ahí donde dices, bueno, los contratos que se han firmado para unas cosas pues deberían de reorientarse, que para qué chingados tienes tiras si no tienes recolección de basura. deberían de enfocarse los recursos públicos para la función básica del ayuntamiento, que está en el artículo 115 constitucional. Ahí ¿Cuáles son está, tus prioridades? recolección de basura, ¿no? Alumbrado. Alumbrado, panteones, jardines, y creo que a veces esas funciones elementales del municipio se pierden ante, ante tantas otras cosas que parece que en algún momento no tendrían que ser prioridad de gasto, ¿no? Sí, que piden que es prioridad que el funcionario tenga un Es vehículo correcto. nuevo, ¿no? Es correcto, sí. Y pues has hecho, seguramente, digo, es muy intensa la vida en el ayuntamiento, en las sesiones del ayuntamiento. ¿Algún capítulo que nos quieras compartir? Mira, presentamos nuestro informe en el pleno, no solo yo, todos mis compañeros regidores, el 22 de agosto. Ah, bien. Presentamos nuestro informe. En mi caso lo dividimos en dos partes. La primera tiene que ver con toda la actividad que hicimos en el pleno del ayuntamiento y en las comisiones de las cuales formo parte, que son muchas. Presido la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte, que para mí es una de las comisiones más importantes. Soy secretario de la Comisión de Hacienda y de los Servicios Públicos Municipales. Soy integrante de la Comisión de Desarrollo Económico por mi propia formación como economista. Ujú. Soy integrante de la Comisión de Seguridad Pública, de la de Mejora Regulatoria. Estoy en muchas comisiones, y bueno, una parte del informe tiene que ver con el trabajo Ah, como regidor propio de... propio del ayuntamiento, y la otra parte del informe tiene que ver con todas las acciones sociales que hemos realizado. Hemos detectado algunas áreas de oportunidad. Te platico una. Encontramos una empresa hidalguense que se encarga de producir calentadores solares, Ok. a muy bajo costo. Me parece que fue un costo muy bajo. Firmamos convenio con ellos, la subsidiamos. Ya después, con el tema de los aranceles, estaba complicándose ahí el tema, pero al final la empresa pudo sostener el precio que habíamos dado para la población, y nos sorprendió mucho el grado de impacto que tuvo. La población respondió bastante bien, y entregamos más de 500 calentadores. Es decir, se vieron beneficiadas más de 500 familias en Mineral de la Reforma. Y bueno, hay un tema importante de escasez de agua en la parte norte de Mineral de la Reforma. Hoy recibí una llamada de una vecina de Dos Carlos. Me dice: "Oye, Víctor, no tenemos agua. No hay agua, unas calles sí, otras calles no". Eh, en algún momento platicaba con el Colegio de Ingenieros Hídricos, y me dices que todavía el tema del agua no es un tema de escasez. El tema del agua, sobre todo en esa parte Mineral de la Reforma, es un tema de distribución del agua. ¿Qué significa? Que la red de agua potable que tenían, pues era para satisfacer A 100. a 100, y hoy tienes 1000 o 5000 en una zona, y esa red pues es vieja. Entonces, ¿qué pasa si incrementan la presión? Se Pues revienta. revientan las redes. Entonces es un tema más de distribución del agua, Y y otro y lo es... tienen que hacer por tandeo. Entonces, hay mucha escasez del agua. Atendiendo ese problema, también subsidiamos tinacos. Este, la Pues sí, para que respuesta, almacenen cuando cae. exacto, la respuesta fue, también nos gustó mucho, fueron 200 familias beneficiadas.
Principalmente en esa zona. Sí, en esa zona, imagínate, impactaste a 700 familias de Mineral de la Reforma. Si lo multiplicas el promedio que dice de integrantes de una familia, de un hogar que nos dice el INEGI que son 4, pues ya tienes 2.800 personas beneficiadas en esa zona Una acción social. una acción social. Tenemos otro tema que pareciera no ser relevante, que son las jornadas de salud bucal. Generalmente, pues en los centros de salud encuentras pues la vacuna, la atención médica general en un centro de salud, pero la salud bucal es difícil que tú la encuentres en un centro de salud público. No, pues sí, que es difícil que encuentres medicamentos, imagínate, Eh, de salud es bucal. correcto, entonces, pero además no son servicios baratos, accesibles, son No, una consulta dental. Y hicimos colaboración con el Colegio de Odontología del Estado de Hidalgo y hicimos jornada de salud bucal. Hicimos resinas, extracciones, limpiezas. Y al principio dijimos, bueno, ¿quién va a ir a una jornada de salud bucal? Porque era toda una logística. ujú. Tenemos que llevar el compresor, teníamos que llevar las camillas, teníamos que llevar Sí, todo pues llevar un consultorio un consultorio que dental. regularmente está instalado en un lugar cerrado Es al correcto. aire libre. A diferencia de un médico, una consulta general te la da en un espacio cerrado con 2 o 3 sillas y los elementos necesarios para tomarte la presión, te da una consulta. En el caso de una limpieza, pues sí necesitas una logística. Y bueno, la primera que hicimos fue en Haciendas Margarita, un fraccionamiento de Mineral de la Reforma. Nos sorprendió mucho la respuesta. Eh, Llevábamos material suficiente, pero no nos esperábamos. La primera vez atendimos a 139 personas. 139 personas. Sí, sí, sí. Y se quedaron formados. Y digo, caray, ¿no? Se quedaron formados y regresamos con el Colegio de Odontología. Y vamos a regresar un sábado, aunque nosotros no trabajamos, pero Ujú. La demanda. porque vieron que había muchas personas formadas que se quedaron en la fila. Regresamos y atendimos otras 100, Pepe. O sea, atendimos a 239 personas en una jornada de salud bucal. Y esta la llevamos a muchas colonias. La llevamos a Los Gemelos, la llevamos al Venado, la llevamos a Cipreses, la llevamos a Soyatla. Impactó mucho, mucho en la vida de la población porque además eh, la salud dental es algo fundamental. Yo lo Pero que no platico, es prioridad cuando no hay. exacto, no es prioridad. Yo lo platico con algo porque mi padre, una infección en una muela, se le corrió la infección a lo que se llama angina de Lugo, hacia el cuello. Y eso es muy peligroso. De eso falleció mi papá, No, principalmente. sí, sí, sí. Entonces, la salud bucal es algo fundamental, pero que a veces no le tomamos de importancia y que además es un servicio caro, costoso. Entonces, hoy vamos a mantener esas jornadas de salud bucal a lo largo del municipio, cumpliendo con todas las normas de salud Sí, bucal. claro. Algún día me explicaba la doctora Juanita, a quien de verdad le agradezco mucho toda su disposición de ayudar. Me explicaba todas las normas, me llevaba a cada uno de los aparatos y me decía, lee esta norma. No la recuerdo, pero están con todas las normas vigentes, toda la normatividad vigente. No nos quedamos en eso. También implementamos jornada de salud con los ultrasonidos. No sabes cómo la gente, tengo un dolor, hazme el ultrasonido. Algunas veces se nos acabó el gel para hacer ultrasonidos, pero también tenemos un médico intensivista que estaba atendiendo. Teníamos detección de VIH, de Oh, VPH, es que hay una carencia en materia de salud en este país. tremendo. Por supuesto, el mineral no es la excepción. Y entonces, cuando llegas con este tipo de programas, te das Sí, cuenta que quizá, cabrón, tú no esperabas ahorita, esa respuesta, pero es porque está ahí la necesidad muy intensa, ¿no? ahorita tenemos un programa con la Fundación Landaverde Manzano de detección de cáncer cervicouterino. Pepe, lo publiqué ayer para que la jornada es el viernes, Ujú. es mañana la jornada. Llevamos 70 mujeres registradas, 70, Pepe. No sabemos si vamos a tener la capacidad para atenderlas. Hasta ahí cortamos ya, pero, eh, pero seguramente abriremos otra fecha para la detección de cáncer cervicouterino. Es decir, en el tema de salud nos hemos movido en el tema de los emprendedores. Fíjate que nos hemos dado cuenta que todos dicen eso de Mineral de la Reforma, que es un dormitorio,
que la gente nada más llega a dormir. Ah, Y sí, claro, las cifras del INEGI sí lo dicen. Hay una que nos da la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ujú. que nos dice que de cada 4 personas que viven en Mineral, 3 tienen su fuente de empleo fuera del municipio. Si Que no, no seguramente es trabajan cierto. ahí, no, sí, es cierto, o trabajan en la Ciudad de México, o trabajan en Pachuca, en Puebla, en Tlaxcala, pero no en Mineral de la Reforma. Entonces iniciamos un programa de cursos que pudiera a las mujeres principalmente Son los que se quedan. ponerlas a emprender. Hemos hecho cursos de bisutería, hemos hecho cursos de repostería, hemos hecho cursos de gelatina artesanal, de geriatría, una infinidad de cursos de oferta que tenemos. Llevamos ya cerca de 22 cursos. Hemos puesto a emprender a cerca de 246 personas en Minero de la Reforma. Otro tema que traemos en la parte social es el tema del deporte. Hemos apoyado carreras atléticas. Todos los que se han acercado a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una carrera atlética, equipos deportivos. eh, Ahorita vamos a iniciar un proyecto que me parece fundamental sobre el tema de rehabilitación de espacios deportivos. Hicimos la detección por lo menos de 20 espacios que no están en condiciones para la práctica deportiva. No lo están, o no están iluminados, o están vandalizados, o la plancha de cemento que tienen ya está sobrepuesta una sobre Sí, otra, sí, ya que vi. ahí se pueden lesionar. Tenemos ya identificadas. Le hemos entrado también, Pepe, al tema de la prevención de adicciones. Mineral de la Reforma un día nos enseñaba el psicólogo Auet, que es el Ujú. director del Centro de Integración Juvenil, nos enseñaba un mapa del estado de Hidalgo respecto a cuáles son los municipios prioritarios en el tema en materia de adicción, y Mineral es uno de los focos rojos en el estado de Hidalgo. ¿Qué tipo de sustancias? Cristal. Si el cristal ya rebasó al cannabis como la droga más consumida, y en Mineral de la Reforma, Te acaba. principalmente en jóvenes, está cañón. Y tenemos zonas perfectamente identificadas. Él nos acompañó, el director de los centros de integración juvenil, a una plática de concientización a la comisión, decir cuál es la gravedad del problema de adicciones en Mineral de la Reforma. Tenemos zonas muy, muy marcadas. No quiero mencionarlas Ujú. porque por Sí, sí, respeto sí. a las zonas, pero hay un tema muy marcado. E iniciamos con ellos un programa de prevención de adicciones que no solo fuera dirigido a los alumnos, sino también a los padres. Entonces, ahorita llevamos más o menos con pláticas impactados a 800 chavos de Mineral de la Reforma, con prácticas de prevención de adicciones, y más o menos llevamos como a 200 papás. Curiosamente es más difícil darle la plática de prevención de adicciones a los papás que a los chavos, porque a los chavos los agarras en las escuelas, los agarras en las canchas y bueno, los tienes cautivos en una parte, pero a los papás es bien difícil Que sin traerlos. duda seguramente tiene un Sí, chingo de responsabilidad sí, claro. que se ocurra. Sí, claro, entonces hemos hecho toda esa labor al interior del ayuntamiento. Creo que ha sido ardua, sin embargo, creo que nos hace falta muchos temas. Hemos apoyado el tema de las escuelas. Yo lo comento tal cual, mi historia de vida es de una familia de 14 hermanos, de un papá, lo digo con mucho orgullo, albañil. Mi madre pues estudió, parece que hasta la primaria, y bueno, a través de ellos nosotros entendimos que la educación es Cambia. algo que nos dio la oportunidad de salir adelante. Tengo hermanos que son ingenieros civiles, hermanos que son arquitectos, una hermana abogada, tengo un hermano contador, ingeniero en gestión, licenciado en administración, y todos tuvimos la oportunidad de estudiar algo, algo, y eso Cambia. nos cambió por lo menos a mí me cambió la vida y me dio la oportunidad de salir adelante, y hemos estado apoyando a las escuelas. Las apoyamos en algún momento. Decía mi padre que las cosas, cuando se habla, Ujú. se sostiene. Y si no, mejor, pues no las hables. Fuimos al fraccionamiento otra vez de Haciendas Margarita, en una reunión de padres de familia. Ancianos, y sabes que tenemos la techumbre, pero hay un patio donde juegan los niños. Queremos que nos apoyes para colocar una malla sombra. Entonces ve Víctor Juárez, sí, no hay problema. Yo les compro la malla sombra de mi sueldo de regidor, y se la regalo.
Pero cuando ya empezamos a analizar el tema y nos hacen la requisición, pues resulta que era una malla sombra de 400 metros. Era era una malla sombra que tapaba prácticamente todo el patio Y un de la chingo. primaria, sí, claro. Pero bueno, logramos entregar la malla sombra, ya la entregamos. Ellos están generando el recurso que ya lo tienen por una recolección de PET para poder instalar. Entonces, también hemos apoyado a las escuelas, las hemos apoyado con impresora, las hemos apoyado con brigadas de limpieza. Un entorno limpio para los estudiantes es un entorno saludable donde se puede aprender. Y fíjate que eso me ha hecho que en las escuelas pues tenga bastante aceptación y que incluso algunos padres padres de familia me vean como alguien a seguir. Y me hicieron favor de invitarme a ser padrino de generación de muchas escuelas del municipio. Alguna que me llamó mucho la atención fue la escuela Felipe Ángeles, que me entregaron un reconocimiento. La escuela, una del Chacón, le puso a la generación que salía, le puso generación Víctor Juárez. Y eso pues para nosotros es algo que nos da orgullo, pero también que nos compromete a seguir trabajando. Sí, no, digo, mire, la verdad es que me tiene sorprendido con todo lo que has hecho, digo, porque es un regidor integral, ¿no? Tanto en el ayuntamiento como acá, y eso que tienes tus ocupaciones docentes y empresariales, porque muchas veces, a ver, digo, yo entiendo que no son todos, hay quienes sí se hacen muy pendejos, pero tú estás hablando de una actividad de un regidor, porque la mayoría avienta, agarra el costal y dice, todos son igual, chingos. Correcto. Cuando la verdad es que no, o sea, tú eres un ejemplo de que se puede hacer, de que estás haciendo y que es importante que la gente se entere, ¿no? Que es importante estos tipos de espacios de que la gente se entere que a lo mejor ellos allá en su colonia, en esa calle donde viven, a ellos no les ha llegado un beneficio, pero sí les ha llegado beneficio a muchas otras personas, Claro. este, y también que se acerquen contigo, digo, si Mi- tienen alguna inquietud, pues ya saben, aquí Víctor Juárez, si no les resuelve, por lo menos ve quién les puede ayudar a resolver, ¿no? Exactamente. Sí, claro, mira. Y ahorita que lo comentas, pues Víctor Juárez no lo podría hacer solo. Hay un equipo de trabajo que no les pago, o sea, no perciben un sueldo, pero que tienen ese cariño por Mineral de la Reforma, que son enfermeras, que trabajan en el IMSS, que son psicólogos, pero que tienen esa labor, esa parte social y que nos apoyan todo el tiempo. Agradecerles a todo el equipo de trabajo. Por lo menos somos 20 personas que compartimos ese cariño por el municipio y que no cobran un solo peso. Al contrario, hoy no quiero dar nombres, pero hoy, por ejemplo, una persona en una jornada de salud que tuvimos en la Providencia nos mandó la comida para los médicos. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que colaboran. El Colegio de Odontología no dudó para nada en decir, bueno, mira, me gusta el proyecto, vamos a las colonias. La Fundación Landaverte Manzano dijo, adelante, vamos a trabajar. Los empresarios de Canacintra dijeron, mira, Víctor, si hay un proyecto, vamos a trabajar. Y agradecerle a todos su confianza, porque no es fácil que alguien destine una actividad a lo mejor recreativa que puede ser para su familia por una actividad social. Entonces sí agradecer a todo el equipo de trabajo, agradecerle a mi esposa Paloma Islas, que siempre está atrás, que se ha metido mucho con el tema de las jornadas médicas, de las jornadas bucales, de los cursos de capacitación, y que bueno, me ayuda mucho a coordinar a Neri, a Mako, a Margarita, a Madaí, a Daniela, y bueno, Mucha gente que a forma Rafael. parte de este equipo que muchas veces Sí, no claro, aparece en sí, las fotos, claro. pero que ahí está. Sí, claro, pero siempre es bueno reconocer. Siempre Pues, es bueno reconocer al equipo de trabajo y honor a quien honor merece, ¿no? mm. Honor a quien honor merece, ¿no? Pues sí, sin duda, una gran labor, un gran tema el hecho de ser regidor opositor en estas condiciones. Este, y pues seguramente vamos a seguir viendo a Víctor Juárez por lo menos otros 2 años
como regidor, generando agenda. Hay un tema que no quisiera dejar de tocar porque está en el corazón de Pachuquilla, que es esta calle, ¿Avenida qué? Avenida Hidalgo. Avenida Hidalgo, y que hace días te vi ahí en un video, ¿no? Donde pues dices, pues la gente está pidiendo, ¿no? Más de 300 personas ya firmaron que quieren que se abra. Es otro de los puntos turísticos de Minería de la Reforma, el famoso corredor gastronómico de Pachuquilla, y que pues la gente está pidiendo que se abra. ¿Cómo vamos ahí? Mira, hay una solicitud que ingresaron los vecinos. Esa solicitud la dijeron al presidente municipal, que las personas se entienden que el presidente ¿Es el que es el presidente? es el presidente municipal. Sí, así lo entendemos todos, ¿eh? Uh-huh. Así lo entendemos todos. Pero turnó una copia al ayuntamiento, una copia a la comisión de asentamientos y una copia a seguridad pública y una copia a tu servidor. Entonces, nosotros desde el interior del ayuntamiento vimos que pues no se había hecho ningún eco, a pesar de que habían firmado más de 300 personas el oficio que son originarias de Pachuquilla. Y bueno, no se había hecho ningún eco, entonces yo lo señalé en una sesión del ayuntamiento. Dije al presidente, hoy hay una solicitud que hacen llegar más de 300 vecinos de Pachuquilla y no se le ha dado trámite. Si eso hacen con 300, ¿qué no va a hacer con una persona? Entonces creo que impactó positivamente ese posicionamiento dentro del Cabildo y hoy está turnado, Pepe, a las dos comisiones, tanto a la de seguridad pública como a la de asentamientos. Está turnado el oficio ya. Acordamos ayer en la comisión de asentamientos que se va a hacer una comisión conjunta, una reunión de trabajo, la comisión de seguridad pública por la parte de tránsito, porque se va a abrir, va a haber tránsito vehicular ahí, y la comisión de asentamientos, pero se acordó ya que se invite a una comisión de estos vecinos que firmaron el oficio de la solicitud para que se aperture la calle. Se va a invitar a los padres de familia de las escuelas, que ahí se ven involucradas, y se va a invitar a los funcionarios de gobierno, del gobierno municipal, que repercute lo que tienen injerencia en este asunto, y bueno, se va a hacer un análisis amplio para que pueda haber una solución integral. No sabemos hacia dónde vaya a ir el tema. La propuesta que tienen los servidores es que se reaperture y que se cierre los fines de semana para eventos culturales, porque hoy esa plaza se hizo para que se hicieran algunos eventos, pero pues hoy prácticamente está desierta, ¿no? Hay un evento cada 2 meses y eso es lo que reclaman los vecinos, porque además se alejaron. Y le cerraron y no hace nada, ¿no? Y no hay nada. Entonces, vamos a ver, vamos a generar un plan integral. La idea es esa. Y también un plan vial de cómo puede transitarlo, sobre todo los vehículos, no generar esa congestión, ese congestionamiento en las calles aledañas, porque eso es lo que se quejan los vecinos, porque las calles de Pachuquilla, las aledañas son muy pequeñas, entonces imagínate todo el tránsito vehicular. Sí, no, yo he ido. Es complejo, incluso es complejo todo el tema del estacionamiento. Vamos a ver cómo se va analizando, pero sí que tenga la certeza de los vecinos de Pachuquilla que vamos a analizar todas las alternativas y que vamos a hacer un plan integral que permita mejorar ahí la calidad de vida, ¿no? Excelente. Pues no queda más que agradecerte tu tiempo, el que nos hayas dedicado, que seas nuestro padrino de este podcast. Gracias. Esperemos que alcance pues unos 40, 50 años. Y bienvenido las veces que sean necesarias aquí. Tienes un espacio. Gracias. Y no sé si tú tengas algún mensaje a tus vecinos, para los amigos de Acento, para la gente que seguramente va a ver toda esta larga entrevista que tuvimos. No, muchas gracias por la invitación, por la consideración. Para mí es de verdad un honor estar acá. Sigo tu medio de comunicación. Es un medio de comunicación que es un referente de la política. Lo decía hace un rato, los rostros de cada una de las zonas es un referente político y que incluso allá en nuestro municipio siempre te agradecen la consideración de que aparecen ahí y eso es algo importante. Y bueno, decir a los vecinos de Minería de la Reforma que seguiremos en la misma posición, trabajando en la parte social de manera ardua. Traemos algunos proyectos que ya los iremos concretando.
que el trabajo será más fuerte en este siguiente año, que si estamos aquí y decidimos asumir este compromiso es para hacerlo de manera decidida, como todas las cosas que he hecho en mi vida, hacerlas adecuadamente, con compromiso, con pasión y, y decirles que siempre que exista algo que contravenga los intereses de los habitantes de Mineral, lo señalaremos con firmeza y lo señalaremos de manera contundente, porque los recursos públicos tienen que servir para resolver la problemática y mejorar la calidad de vida en un territorio. Para eso deben servir los recursos públicos. Y cuando son utilizados para otra cosa, los señalaremos. Los señalaremos con contundencia, porque como le decía en mi video del informe, un contrato pues, no es un papel, sino debe de representar la oportunidad de que los ciudadanos vivan mejor en su territorio. Y eso lo seguiremos haciendo con esa convicción, con esa firmeza, con esa transparencia. A veces yo quisiera pues plantear más alternativas de solución. Sin embargo, hay que entender la posición en la que estamos. Hoy somos regidores y debemos entender cuáles son las atribuciones que tenemos, porque en esa medida respetamos y hacemos que se nos respeten nuestros derechos. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias por la Muchas invitación. gracias a ustedes y pues nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias por vernos.